Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente por este medio que es a través de la plataforma de la Iglesia Edificados en Cristo. Les damos la más calurosa bienvenida para podernos gozar y poder seguir aprendiendo, siendo edificados por la palabra de Jesucristo, para que guiados por el Espíritu Santo lo podamos poner por obra. Así es que le damos gracias a Dios por estos medios virtuales hasta que pues lo permite el Señor que podamos estar unidos, reunidos físicamente, porque unidos en Cristo ya estamos, pero reunidos en un lugar físico. Pero pues le damos gracias a Dios que podemos ocupar estos medios. Así es que pues vamos a comenzar con un tema muy importante que el Señor puso en mi corazón. Y es el tema, el amor a los enemigos. No es muy popular este tema, pero sí es muy necesario porque como discípulos de Cristo tenemos que conocerlo. En el Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, vemos lo que se conoce como el Sermón del Monte, en donde el Señor Jesús nos enseña acerca del reino de Dios. Así es que vamos a comenzar a estudiar, a leer y a meditar la palabra de Dios en todo su contexto. Es que no podemos sacar un pedacito de aquí y nada más estudiarlo. Se tiene que estudiar en el contexto para poder trazar bien la palabra y poderlo así aplicar en nuestras vidas para glorificar a nuestro Padre. En segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta preciosa palabra es la palabra de verdad. Y no tiene nada de ficción, todo es real, son historias reales y la palabra es verdad. Así como dice, y lo vamos a ver en el Salmo 119, si trajeron sus Biblias y las tienen ahí con ustedes, no nos distraigamos porque vamos a andar escudriñando la palabra. Ahí en el Salmo 119, y es que todos los temas tenemos que tomar en consideración desde Génesis hasta Apocalipsis, y en el Salmo 119, en el versículo 160, nos dice: la suma de tu palabra, toda la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ya que si sacamos una enseñanza fuera del contexto de la Biblia, se puede malinterpretar y no la aplicaremos como es debido en nuestra vida. Así que este tema vamos a ponerlo todo esto en manos de Dios, y le ruego al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, nos dé sabiduría para predicarlo. Le ruego a Dios, ante la gran responsabilidad que tengo de predicar de cómo debe de ser la palabra de Dios, y que lo podamos aplicar con las actitudes y cualidades de carácter que trae la bendición a nuestra vida, como Cristo nos enseñó con su mismo ejemplo. Así es que pues vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos para no distraernos. Estamos entrando ya en la presencia de Dios. Ya estamos en la presencia de Dios al ser expuestos a su palabra. Y vamos a rogarle: Dios Todopoderoso, te suplico que en el nombre poderoso, victorioso del Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, por su poder, por el poder de tu Santo Espíritu, recibamos la revelación de tu palabra, trazando bien la palabra y trayendo sabiduría a nuestros corazones para ser edificados todos como cuerpo de
Cristo e ir creciendo hacia la madurez y que esto vaya siendo sembrado en buena tierra, Señor, que caiga en corazones buenos y rectos, que dé raíces profundas, donde ni la tribulación, ni el sufrimiento, ni situaciones adversas la puedan arrancar de nuestra vida, sino que sea plantada y edificada y regada por el poder de tu Espíritu Santo, para que estemos dando perseverantemente fruto hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nos halle haciendo la obra. Te lo suplicamos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Entonces, esto es lo que estamos ahorita pidiendo, como dice ahí en su palabra, en el Salmo 160, versículo 44, dame entendimiento y viviré, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, pues, sabemos que Dios nos está oyendo, que está aquí, que está ahí en tu casa, y que como un cuerpo en Cristo estamos yendo a estudiar y caminando hacia la madurez de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Aquí en el capítulo 5, como bien habíamos dicho, vemos lo del Sermón del Monte. Inicia con las bienaventuranzas, pero el tema que hoy se va a tratar aquí es el amor a los enemigos, que inicia en el versículo 5:38, capítulo 5, versículo 38 del Evangelio de Mateo. Lo vamos a leer, lo que hoy vamos a tratar, para que esté en el contexto. Dijo ahí el Señor Jesucristo, aquí lo tenemos en el versículo 38, habló él en el Sermón del Monte, como lo vemos, dice, el amor a los enemigos. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y continúa en el versículo 40. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, y aquí está, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero dijo el Señor Jesús, escuchemos lo que dice en el 44. Pero yo os digo, es lo que el Señor nos está enseñando, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuesto? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí nos está enseñando nuevamente el Señor Jesús a elevar nuestra mirada a nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios si hemos reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús dio su preciosa sangre para lavar nuestros pecados, pues no podía el hombre salvarse por sí mismo. Así es que si yo he reconocido que el Señor Jesús dio su vida, fue mi sustituto y con su sacrificio Él murió, pagó el precio tan alto por el pecado. Solo Él lo podía pagar, no con oro o plata como cosa corruptible, sino con su preciosa sangre.
y él murió, porque esa es la paga del pecado, en mi lugar, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, y así nos justificó. Y le pedimos al Señor Jesús que entrara a tomar el trono de nuestro corazón, sometiéndonos a su gobierno, a su señorío, y que Él fuera nuestro Salvador personal. Entonces tú y yo somos hijos de Dios. Y aquí nos está dando la enseñanza a nosotros, a los hijos. Porque dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así es que vamos a iniciar a estudiar con los versículos para ir desglosando todo esto. Ahí en tu Biblia, por favor, busca el versículo 38 y dice, oíste que fue dicho. O sea, ¿qué es lo que habían dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí está el Señor Jesús que nos dice que esta ley del talión la encontramos también en Éxodo 21-22 y vamos a ver qué dice. Por eso dice, ustedes oyeron que fue dicho, y como lo está diciendo en este versículo, así fue como fue dicho por Dios, ojo por ojo y diente por diente. Y esto es a lo que le llamamos la ley del talión. Y vamos al versículo 21, en Éxodo 21 dice, y si algún hombre lucha entre sí y golpea a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado, según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según los que los jueces decidan. Y dice el 23, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. O sea que había ocasiones que se podría pagar con algo monetario, de alguna manera, el daño hecho, pero ya estamos hablando aquí que esto se le preguntaría al esposo, por ejemplo, aquí de la mujer que estamos viendo que fuera golpeada, el esposo junto con los jueces decidirían la pena. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esta ley del talión se limitaba a los casos de daños corporales solamente, y con el propósito de refrenar los deseos de venganza desproporcionados y sangrientos, limitando la ofensa o el castigo a lo que fuera justo, a una pena correspondiente a la ofensa recibida. O sea, demandando una compensación por el daño recibido. O sea, que era para evitar ir los deseos de venganza más allá. O sea, tú me golpeaste una vez, pues yo te voy a golpear una vez. Tú me lastimaste un diente, pues se te lastimará un diente, pero no quitarle toda la dentadura. O sea, no la venganza desproporcionada o sangrienta. Y continúa el Señor diciendo aquí en Mateo 39, 5:39, dice, pero yo os digo, Jesús nos enseña que no niega la conocida ley del talión como principio de justicia legal. Realmente había aquí justicia legal, porque si acá veíamos que si en el 21, sin haber otro daño, ciertamente el culpable sería multado, según lo que el esposo de la mujer demandara de él, y pagaría según lo que junto con los jueces decidieran. Pero entonces la ley del talión,
vamos a compararla con lo que es el Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y lo que dice aquí en Mateo 43, ya le vimos que los hombres le empiezan a añadir. Porque aquí dice, ¿habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Aquí de odiarás a tu enemigo ya fue añadido por los hombres. En realidad aquí dijo que habéis oído amarás a tu prójimo. La palabra de Dios ya había sido adulterada, pues acá en Levítico vemos que también dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo está diciendo que amemos al prójimo? Como a nosotros mismos. No está poniendo enemigos, amigos, no. Entonces aquí fue adulterada ya la palabra por lo que se estaba enseñando los hombres. Entonces, la norma del reino de Jesús, ¿cuál debe de ser para nosotros sus discípulos? ¿Cuál es la norma? ¿Lo que enseña el mundo, lo que enseñan los hombres o lo que nos enseña nuestro Padre Celestial? La norma de Jesús es más alta que la que enseña el mundo y lo vamos a estudiar. Aquí dicen otra vez, vamos al versículo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y yo les comentaba que es muy importante estudiar todo el contexto de la Biblia, porque la palabra amar, que describe los diferentes tipos que se usan en la palabra de Dios, en los diferentes libros, describe los diferentes tipos de amor y usa diferentes palabras para referirse a esos tipos de amor. Y como por ejemplo el amor de pareja entre marido y mujer es una palabra por ejemplo, que se menciona en Génesis 29:20 o en Proverbios 5:19. El amor que es el afecto familiar, se usa otra palabra. El amor natural entre padre y hijo, se usa otra palabra. El amor entre amigos, como lo vemos ahí en 2 de Samuel 1:26, entre Jonathan y David, es diferente. Y la palabra utilizada aquí, en la palabra que nos está diciendo aquí el Señor, amad a vuestros enemigos, es la palabra griega, ágape. Y es el amor incondicional, que es el amor que desea el bien, un amor lleno de bondad, lleno de benevolencia. Y este amor está fundamentado en nuestra relación con Dios, pues este amor proviene de Dios y no hay persona que lo pueda dar si no tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Este amor incondicional es para los hijos y esto proviene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo enseña la palabra de Dios porque dice que este amor ágape ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Así es que es imposible dar un amor como este ágape si primero no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y podamos tener esta relación con Dios nuestro Padre por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Y así lo dice en la palabra de Dios. Entonces es imposible dar este tipo de amor si no hemos nacido de nuevo. Este es el amor que Dios ha derramado en nosotros, sus hijos. Lo dice ahí en Romanos 5:5. Dice el apóstol Pablo. Ahí si quieren vamos al libro de Romanos 5:5 en el versículo 5:5 y dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor ágape, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos
fue dado. El amor ágape no es un sentimiento, sino es el amor de la voluntad. Es un amor en el que yo decido, y esto está en el alma. En el alma está la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. O sea que yo voy a decidir con mi mente amar a las personas de la manera en que Dios me dice que la ame, porque este amor se ha derramado en mi corazón. Y voy a decidir amar a mi prójimo como a mí misma, no más. Porque hay personas que ya ponen a otras personas como ídolos. Amar al papá, a la mamá más que a uno mismo. Y uno no debe de amar a nadie más que a uno mismo. O sea, tenemos que estar amando a las personas como nos amamos a nosotros mismos, porque al único que tenemos que amar más que a nosotros mismos, y ese es el lugar de Dios. Siempre será nuestra relación, es Dios en primer lugar, y para el esposo es la esposa y luego los hijos y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, si nuestra relación con Dios en esta manera vertical está bien, primero con Dios, la manera horizontal, con mi esposa, con mis hijos, con la familia, va a funcionar muy bien. Y aquí, dentro de amar a nuestro prójimo, pues está también mencionado amar a nuestro enemigo. Así es que el amor incondicional de Dios se extiende a todos y lo vamos a volver a repetir aquí, como dijo el Señor en el versículo 45. Dice en el versículo 45 de la palabra de Dios, donde lo tengo, es el amor. Lo vamos a buscar, el amor en el 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. Otra vez la relación Dios, mi Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir el justo sobre injustos, sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Así es que, por esto, en el versículo 43 dice: habéis oído, amarás a tu prójimo. Y nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, continuamos. Como dijo el Señor Jesús en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque estaban enseñando que no se tenían que amar. O lo que decían ahí en el versículo 43 dice: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y en el 44 dice: pero yo os digo que amarás a tu enemigo. Así es que lo que el Señor nos manda es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, todo esto ya lo vimos, y este amor, de amor incondicional, del amor ágape que se extiende a todos, es el amor descrito en 1 Corintios 13. Y fuera de este amor que está descrito, y si vamos ahí a 1 Corintios 13, por favor, si vamos ahí a 1 Corintios capítulo 13, dice la excelencia del amor. Y aquí dice el apóstol Pablo y inicia: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, el amor ágape, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía o extendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo a este amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar al de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aquí como continúa, dice: el amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se engríe. Y Dios es amor. Aquí también podríamos poner: Cristo es paciente, es servicial, Cristo no tiene envidias, porque es el amor de Dios.
El amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada indecoroso, no busca su interés, no se irrita y no toma en cuenta el mal. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Y esto es lo que estamos aquí hablando acerca de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él así lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así es que este tipo de amor está descrito, este tipo de amor incondicional de Dios. Podríamos seguir leyendo todo lo que es el amor incondicional en Primera de Corintios 13, que dice que el amor no caduca jamás, pero las profecías caerán en desuso y cesarán las lenguas y los conocimientos actuales quedarán fuera de uso, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Así es que el amor nunca dejará de ser. Y así que cuando alguien hiere una mejilla, estamos hablando nuevamente de los versículos que estaban aquí, que dice, como le leíamos. Así que, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a ver esta parte en lo que continúa, que ya nos dijo el Señor que amáramos a nuestro enemigo. Así que cuando alguien nos hiere en una mejilla, pudiendo ser esto, no nada más es una bofetada, el que te hiera en una mejilla puede ser insultos, desprecios, amenazas, difamaciones, levantándote injurias. Es el lenguaje figurativo, o sea, que usó Jesús al referirse a esto. Y como paradoja que parece el oponerse al sentido común, nos hace reflexionar, porque lo primero que cuando alguien nos pegue en la mejilla, lo primero es cómo reaccionaría una persona que no conoce a Cristo, una persona natural. Lo primero es o golpeas tú también o empiezas a insultar. Eso sería el modo natural de usar. Por eso estoy diciendo que como paradoja que parece oponerse al sentido común, nos hace reflexionar. La intención seguida sería la de insultar. Pues me estás golpeando o te golpeo o te empiezo a insultar. Óyeme, ¿qué te pasa? Y empiezan ahí las maldicencias, ¿no? Entonces, nos hace reflexionar que con los golpes un discípulo de Jesús no debe de contestar la agresión con otra agresión. Estos los discípulos nos está enseñando el Señor Jesús, porque el temor a Dios también se enseña, y todo esto debemos de aprenderlo, porque nuestra naturaleza es, como les digo, o sea, si me golpeas, pues yo te voy a golpear. Eso es lo que viene en nuestro corazón, pero debemos de aprender lo que nos está enseñando Jesús, que como discípulos de Cristo no debemos insultar. Sí puedes pedir respeto. Oye, ¿por qué me golpeas? Sí podemos pedir respeto, evitando el mal en la medida que sea necesario para nuestra propia seguridad, considerando guardar distancia si tu vida está en peligro. Ahí en Romanos, pero no agredir con otra agresión. O sea que sí puedes tú, si te está insultando tu hermana aún de sangre, o tu hermano de sangre, o tu esposo, o alguna persona te está insultando, tú sí puedes pedir respeto. Oye, mira, yo no te estoy insultando, pues respétame, vamos a hablarnos con respeto, vamos a esto que estamos poniendo sobre la mesa, que haya alguna discusión, bueno, pero vamos a tratarlo con respeto, sin malas palabras. También si hay un desacuerdo entre esposos, no insultarse,
no tratarse mal, que haya respeto, que esto también lo vean los hijos, no hablar palabras antisonantes ahí cuando se está llegando a algo que no está uno de acuerdo, sino decirle, bueno, vamos a tratar esto, vamos a tratarnos con respeto, ya de ahí empieza también el amor, y o con el jefe, oiga jefe, pues no me insulte, o sea, usted me puede decir esto, pero está muy bien, bueno, vamos a llegar, ¿no? Dígamelo usted. O sea, sí puedes pedir respeto, pero y si al caso también hay golpes o hay o familiares que te manipulan o que te están haciendo mal, pues sí también puedes poner cierta distancia. Es muy importante pedir en todo esto la guianza del Espíritu Santo y discernir entre lo bueno y lo malo y pedirle al Señor, pedirle, Señor, ayúdame en esta situación difícil y Él te guiará si tienes que retirarte por un tiempo de esa situación adversa y orar por ello. Pero lo que no quiere, lo que nos están enseñando aquí la palabra de Dios, lo que nos enseña Cristo es no con violencia, vencer con violencia, sino es con amor, con misericordia. O sea, no contestar un insulto con otro insulto, un golpe con otro golpe, porque entonces ¿dónde está la diferencia entre los que somos hijos y los que no son hijos? Entonces el apóstol Pablo nos habla aquí en el libro de Romanos 12:17, dice, no pague a nadie mal por mal, sino procurando bueno delante de todos los hombres. Debemos de reflejar el amor de nuestro Padre, como ha sido misericordioso contigo, sed misericordioso. Si alguien en tu empresa, alguien que trabaja contigo en casa o alguien que, un cliente, pues tratarlo bien, aunque hubieras tenido tu maltrato, o que tu jefe te haya tratado mal, o tu autoridad te haya tratado mal. Entonces aquí dice que procuremos no pagar a nadie mal por mal, sino procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y dice en el versículo 2, en el Romanos 12:18 dice, y si fuera posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Entonces es muy importante. Hemos sido llamados a vivir en paz. Entonces, en ciertos momentos o situaciones es bueno o es posible, guiados por el Espíritu Santo, sí debe de haber alguna separación también en esto que se está produciendo la violencia. Entonces, aquí dice, perdonando al que te hizo mal, sabiendo que Dios obrará para bien si te injuriaron, si te dijeron algo que no es verdad, pues dejándole todo a Dios. La justicia es de Dios. Por nuestra parte, como Él dice, perdonad para ser perdonados, sean misericordiosos para que reciban misericordia. Y ahí como dice que nosotros sabemos que Dios obrará para bien, ahí como lo vemos en Romanos 8:28 que dice, mas a todos, aquí como lo dice, vamos ahí al libro de Romanos, como dicen Romanos, aquí Romanos 8:28, más a todos, no es más a todos, vamos ahí al versículo de Romanos 8:28, Romanos 8:28, lo vamos a ver, si traen sus Biblias y de modo que lo podamos también nosotros subrayar y aprendernoslo de memoria, porque dice ahí que sabemos que todas las cosas obran para bien, pero dice de aquellos que aman a Dios, no es para todos. Aquí vamos a ver, en el capítulo 8 de Romanos es precioso porque es la vida viviendo en el Espíritu, y por eso ahí dice en el capítulo 8, versículo 28, por eso me gusta aquí venir en la palabra de Dios, dice, y sabemos que todas las cosas cooperan
para bien de los que aman a Dios, de los cuales son llamados conforme a su propósito. O sea que estamos hablando de que todo sucede para bien, pero ¿quiénes? De los que amamos a Dios, los cuales nos ha llamado con un propósito. Entonces, nosotros debemos de perdonar, no actuar igual que ellos o que la persona que te está injuriando, que te está maltratando, no. ¿Por qué? Porque el amor eh, perdona, todo lo soporta. Ahí como lo ven en 1 Corintios 13. Y pues no corresponder entonces el golpe con otro golpe. Cuando tú amas a una persona, te duele herirla. Y aunque ella te hirió y te hirió profundo, lo que sea, a ti te duele herirla porque la amas. Es cuando igual que reprendemos también a nuestros hijos, porque los amamos, nos duele en el corazón, pero sabemos que les tenemos que reprender si queremos que sean hombres y mujeres de Dios. Porque Dios también es nuestro Padre y también nos reprende. Así es que el que ama, te duele hacer sufrir a la otra persona, te duele insultarla, porque es el amor que Dios ya derramó en tu corazón. Es el fruto que debe de haber en nuestro corazón. Ahí en Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor. Y ese es el fruto del amor que debe de haber en nuestros corazones. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la benignidad, la fe. Así es que todo esto es el amor. Y verdaderamente cuando uno ama, lo pensarás 2 veces antes de ofender a la persona que amas. Pensarás 2 veces hacer algo que sabes que va a herir a la esposa o al esposo. Lo pensarás. Porque tú sabes lo que causa el dolor en el corazón de tu esposa o en el corazón de tu esposo. Una infidelidad, pues, es un terrible dolor en el corazón, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, si amamos, vamos a evitar lastimar a las personas, aunque ellos te lastimen. Y esto fue lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Aquí vamos a ver, dice en 1 Pedro 2:21, y es el ejemplo precioso que nuestro Salvador nos ha dejado. Un ejemplo que Él nos enseñó con ejemplo. No es algo que nos ordenó que hiciéramos. Él mismo lo realizó y nos lo dejó como ejemplo. Y el apóstol Pedro lo menciona aquí en 1 Pedro 2:21. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. ¿Quién sufrió por ti y por mí? Jesús. Él no nos trata como lo mereciéramos, Él nos trata con bondad. Y dice, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así es que ejemplo nos ha dejado Jesús para que lo sigamos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Él no hizo nada, al contrario, las mismas criaturas que Él formó, que Él creó, lo estaban golpeando sin misericordia, lo estaban rechazando. Y aquí vemos, dice, y cuando le ultrajaban, le golpeaban, le insultaban, lo escupían. Ahí como vemos en los evangelios, antes de ser ya crucificado. Dice, cuando padecía, no amenazaba. En la cruz Él no maldijo, al contrario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Disculpándonos porque Él es nuestro Salvador y nuestro intercesor. Y dice, y cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y esto es lo que Él nos enseña, que no tomemos la venganza en nuestras manos, así como lo acabamos de ver.
Dejémosle la justicia al Señor. Y por eso ahí dice, en la versión 60 de Mateo 5:44, en esta versión dice lo siguiente, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, otra vez estamos viendo con el amor ágape, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Quiero decirles aquí que muchos dicen, te robaron, bendícelos. Sí, pero la palabra aquí bendecir, por eso es muy importante no sacarlo del contexto. Es que una persona tiene que hablar aquí lo que es Cristo. Nos está diciendo en que usemos palabras amables. O sea, pues si alguien te está robando, pues no lo insultes, pero no le digas, pues que Dios te bendiga con lo que te llevas, pues no. Por él debemos orar, por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, debemos pedir para que se conviertan a Dios y sean salvos. Pues esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento para que puedan salvarse, o sea, se vuelvan a Dios y Él los pueda salvar. O sea que yo voy a bendecir a una persona que me está ultrajando o me está hablando golpeadamente, pero no para que le vaya bien, sino para que usemos palabras, que no devolvamos la injuria por injuria o ataque con el mismo lenguaje abusivo, ofensivo. Si alguna vez te han robado, sabes qué tipo de lenguaje usan los que te roban, y pues mira, llévatelo y sí oremos por ellos para que se arrepientan, que Dios les redarguya de pecado, porque obviamente Dios nunca les va a bendecir haciendo lo malo. Entonces sí podemos no contestarles como ellos nos están contestando o tratando, pero sí orar por ellos, pedirle que se conviertan al Señor. Ahí en Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. A nuestros hijos también tratarlos con respeto, no con insultos. No, ni hijos insultar a los padres, ni padres a hijos, no entre esposos, no entre hermanos, no. Si hay algo que hablarlo, pero con respeto. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras familias, que no haya gritos, sombrerazos. No, que haya un respeto. Y si hay que tratar cosas, pues hacerlo con respeto. Dice ahí en Primera de Pedro 3:9 nuevamente, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí otra vez en Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte pleito, quítate la túnica y déjale la capa. Esto es bien importante, no peleemos por las cosas aquí. Si por alguna cosa que tú estás peleando, esto te va a impedir más adelante poder dar testimonio de Cristo, no vale la pena. Aquí está hablando de que pues sí, cedamos derechos, y dice, y cualquiera que te obliga a ir 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí es dar al necesitado, no voltear la cara. Si hay alguien que te está pidiendo ayuda, en la medida que puedas. Quizás no le puedas ayudar con toda la deuda o en la situación que está, pero a lo mejor si está enfermo le puedes contribuir alguna vez comprando medicinas, acompañándole al doctor, pero no le volvamos la espalda. En la medida que tú puedas ayudar al necesitado. En la medida que puedas. Quizás no le puedas pagar el hospital. Si lo puedes, pues qué bueno, pero si no, en la medida que puedas colaborarle, pagándole alguna consulta o alguna medicina o algo, pero no volverle la espalda, que nuestra fe sea evidenciado por las obras. Y dice aquí, lo que el Señor nos enseña es dar al necesitado, haciéndolo con una buena actitud. No como que te duele, bueno, ay, te lo doy. No, sino hacerlo con buena actitud, disposición y discreción. No andándolo publicándolo en el Excelsior, en el Heraldo, sino bien dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, confiando siempre en Dios.
Pero también debemos de considerar que con todos estos ataques y ahorita como estamos viviendo en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado por causa de que el amor de muchos se ha enfriado, aquí dice, también consideremos que Dios puso en la tierra a las autoridades para hacer justicia, para defender y cuidar a la sociedad, ¿verdad? Porque si hay un ladrón que anda robe y robe y robe, pues para eso están las autoridades y para cuidar también a la sociedad. En Romanos 13:1 dice el apóstol Pablo, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Obviamente, si una persona ha sido maltratada, una esposa, un esposo, puede ir a levantar una demanda a la delegación para que pues también proteja su vida y la de sus hijos, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Así es que toda la autoridad que gobierna ha sido puesta por Dios. Así es que si hay algún pleito también legal, bueno, pues lléguenlo a las autoridades. Y dice en el versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí reciban condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas pues no tener autoridad? ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Pues entonces hagamos lo bueno. También respetemos las reglas de tránsito y dice ahí, haz lo bueno y tendrás elogio de ellas. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Entonces sí, si mataste a alguien, si hiciste algo que no, pues sí temamos. Por eso también no robes, no hagas nada que te lleve a que las autoridades te aprendan, porque no es en vano la espada, pues el ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo, Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y así dice en Santiago 2:8, ya estamos terminando, ya el tiempo se nos acaba y quería orar un momento, dice, y si en verdad cumplimos la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 8, bien haréis. Así es que la conclusión es que qué desafío tan grande tenemos como hijos de Dios para poder reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Tan solo reflexionemos en las relaciones familiares de esposos, padres e hijos, hermanos, tan solo. Así pues, hagamos el bien a quien nos aborrece, sean familiares, amigos, jefes, empleados, comprendiendo que en la medida en que seamos misericordiosos y perdonadores, en algún momento Dios ocupará esto para que les podamos testificar de Cristo y lo podamos hacer. Muchas personas que han sido perseguidos, ministros, pastores que, por ejemplo, en Rusia, cuando entró el comunismo, fueron perseguidos porque hay persecución, incluso hoy en día, pastores, porque ellos han testificado del amor de Dios. Y les han dicho los agresores, pero ¿cómo es que me puedes amar? ¿Cómo es que dices que Dios me ama? Y ellos han contestado, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas han pasado y aquí que todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas, no somos una nueva creación. Por eso lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, prosigamos en el estudio, orando, pidiéndole al Padre cada día tener ese corazón como el de Jesús, perdonador, ese corazón que haga el bien. Y prosigamos hacia la madurez, que seamos un reflejo de Dios nuestro Padre, siendo sus hijos en Cristo Jesús. Que no andemos conforme a la
a la carne, sino conforme al Espíritu, como lo habíamos dicho en el capítulo 8 de Romanos 8, que es la vida en el Espíritu. Así es que el Señor Jesucristo termina esta parte del Evangelio en Mateo 5:48, en Mateo capítulo 5, versículo 48, diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así es que podemos orar y pedirle al Señor, no que ya lo hayamos logrado, sino vamos, como puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento, prosiguiendo hacia la madurez. Y si fallamos, no hay nadie perfecto aquí, ya no practicamos el pecado, pero si hemos caído, pedir perdón, volvernos a Dios y seguir adelante. Ahí como dice en Primera de Pedro, y es con esto que vamos a dar gracias y vamos a orar, y dice: y el Dios de toda gracia, y el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de que hubiéramos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Esto es lo que vamos a pedir a Él, dándole la gloria. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón y pidamos a Dios perdón si algo nos redargulló ahorita. El Espíritu Santo no es para que te alejes, es para que pidamos perdón, y como todo lo que confesemos, pecado confesado, pecado perdonado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, creyéndolo con fe, eres perdonado. Y sigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aquí te está oyendo el Dios, aquí me está oyendo Dios. Y arrepintámonos de todo lo malo y sigamos las pisadas de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta tarde con un corazón arrepentido. Perdónanos todo mal que hayamos hecho. Queremos ser más como Jesús, amar más a la manera de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguya de pecado y nos guíe a la verdad. Y nos guíe, Señor, para que en este mundo reflejemos tu amor. Como está escrito que somos la sal de la tierra, la luz. Te pedimos, Señor, porque Jesús habita en nosotros. Esa es la luz que tenemos que reflejar, la luz de Jesús, la luz del que mora en nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, y que por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, las personas se acerquen a ti, testificando con obras, con palabra, con hechos. Te lo suplicamos, Padre. Recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre del Cordero de Dios, y puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador, proseguimos ciertamente dejando ya el pasado atrás, lo que nos has perdonado, y puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, de nuestra fe, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias porque eres un Dios perdonador. Gracias, Padre, porque te podemos llamar Abba Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y recibimos, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y a ti, Padre, sea la gloria e imperio para siempre y siempre. Amén. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno y perdonador. Gracias, Señor, te amamos. Pues sigamos adelante, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desmayemos. El Dios les ama y yo también. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor Jesús les bendiga en este día. La gracia de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta luego.